¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí arranca nuestro 8 Magazine de hoy, puntual como siempre, son a las 4:30 en punto, aunque me estoy dando cuenta que no hemos cambiado la hora del plató, espero guiarme bien. Ya saben que el sábado cambiábamos la hora, fue uno de los temas, la semana pasada y del fin de semana. No sé qué tal les habrá sentado a ustedes este cambio, lo cierto es que aquí estamos puntuales a nuestra hora, arrancando programa y arrancando la semana también de 8 Magazine. Les vamos a acompañar en directo desde ahora y hasta las 6 de la tarde aquí en la 8 Burgos y también a través de nuestra página web. Y a lo largo de ese tiempo vamos a hablar de muchos temas. Ya saben que esto es un magazine, una revista. Página la dedicamos a una sección, a un tema diferente. Empezaremos hablando de formación esta vez. Iba a decir de educación, pero yo creo que es más apropiado hablar de formación. Y lo vamos a hacer de la mano del Colegio Gabrielistas, que va a pasar bastante tiempo con nosotros en los próximos meses. Después les damos más detalles y además queremos invitarles a una masterclass que se va a celebrar este jueves y que puede traer muchos beneficios, además al entorno de este centro, a la ribera del Duero. Este va a ser nuestro tema de portada, pero además vamos a hablar de libros, concretamente a raíz de su presentación esta tarde a las 7:30 en el Palacio de la Isla de la primera novela de Jon Sistiaga, del periodista Jon Sistiaga, que llega hasta Burgos para presentar Purgatorio dentro de una programación que acoge la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, presentaciones de libros y más actos que se van a dar a conocer el próximo día 31, pero que además comparten con nosotros aquí en 8 Magazine. Nos acompañará dentro de un ratito Jon Sistiaga. También hoy vamos a hablar de una propuesta que parte desde la Asociación contra el Cáncer de Aranda de Duero, una serie de talleres dirigidos a los más pequeños de la casa, a diferentes edades además, porque es una programación muy larga que se va a desarrollar desde ahora y hasta final de año, en la que se pretende reflexionar sobre el papel de la ciencia en diferentes ámbitos de la sociedad. El objetivo principal es que las jóvenes, las niñas, esto de lo que hablamos en tantas ocasiones, esa brecha de género que se produce entre las carreras más técnicas y científicas, pues sea cada vez más pequeña esa brecha. Ese es uno de los objetivos, pero después los contaremos más de la mano de sus responsables. Y además me acompañará esta tarde Laura Sagredo, porque está a punto de celebrarse el concierto que organiza la Asociación Metal Castelae, la versión orquestal, podríamos decir, del Zurbarán Rock, del que también hablaremos, porque ahora ya sí está cerca la cita de San Pedro con el Zurbarán Rock. No sé si habrá festival o no este año. Lo que sí sabemos es que el viernes en el Fórum Evolución tocará la Barcelona String Orchestra con temas clásicos del heavy, pero interpretados con un quinteto de cuerda y en esta ocasión además una orquesta. Enseguida Laura nos da más detalles. Todo esto va a ocurrir desde ahora hasta las 6 y algunas cosas más, porque este es un programa vivo y por eso estamos en directo, y hasta las 6 de la tarde pues pueden ocurrir muchísimas cosas. Vamos a empezar adelantándonos a una cita que se va a realizar el próximo jueves, día 31, en el marco del Colegio San Gabriel, y que en realidad se dirige a un amplio espectro de personas. Me lo va a aclarar el primer invitado de la tarde, que es el director del Colegio Gabrielistas, Enrique García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca. Enrique, yo decía al principio del programa, vamos a hablar de educación. Bueno, hablaremos de educación muchas veces a través de vuestro centro en las próximas semanas, porque vamos a tener una comunicación fluida. Después les cuento más detalles. Pero en este caso hablamos de formación, ¿no? Pues sí, queremos empezar animando la primavera y con el objetivo puesto en ese curso de verano que es el anticipo de las vacaciones, pero desde luego llevamos tiempo escuchando a empresarios del sector agroalimentario, también al ámbito educativo, al de la enseñanza concertada, y a pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad, que todo el mundo está hablando de los fondos Next Generation, de los fondos que vienen de la Unión Europea, pero en concreto nadie sabe dónde pedir, cómo hilvanar un proyecto, dónde hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, y desde luego
nos sentimos en la inmensa responsabilidad de hacer lo que sabemos hacer durante estos últimos 300 años de presencia educativa, que es enseñar a hacer, ¿no? Y lo que no sabemos hacer nosotros, pues buscamos a quien lo sepa hacer, ¿no? Por eso vamos a tener al profesor experto de la Universidad a Distancia de Madrid, el doctor Jaime, que nos va a hablar precisamente de los fondos y cómo hilvanar un proyecto y cómo puede la provincia de Burgos y la Ribera del Duero pues no perder este tren, porque estaríamos perdiendo una grandísima oportunidad. Enrique, ¿te parece si saludamos precisamente a la ponente? Decías que cuando buscáis cuando queréis tratar un tema muy específico, pues buscáis un experto. Eso es lo que hago yo también en el magazine, y en este caso vamos a consultar al vuestro. Nos acompaña a través de una videollamada de Zoom el doctor Jaime Pintos, que es socio director de la boutique legal Jaime Pintos Abogados y Consultores, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia y el responsable de la masterclass que se va a celebrar el día 31. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Eneca. Un placer estar aquí en vuestro programa. Buenas tardes también a Enrique, al director del colegio. Bueno, pues sí, es un placer, y la verdad es que esta es una iniciativa que parte, por un lado, desde la Universidad a Distancia de Madrid, en la estrecha colaboración que tiene con el Colegio de Gabrielistas. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente a mí como director, en este caso, además de profesor de Derecho Administrativo en la Universidad a Distancia de Madrid, director he de decirlo porque tengo que decirlo, del primer y hasta ahora único título universitario que existe en España acerca de los fondos Next Generation, bueno, pues me propusieron evidentemente esta iniciativa, que en todo momento pues abracé y me pareció excelente, ¿no? Es decir, aquello que comentabais de intentar, bueno, pues trasladar el conocimiento y las formas de hacerlo y cómo hacerlo, bueno, pues a la población que está más próxima y ahora que tanto está además en boga, ¿no? al mundo rural. Esto es así, tenemos que hacer que de alguna manera estos fondos consigan llegar efectivamente pues al ámbito rural, a los distintos sectores, al agroalimentario, por supuesto, como motor económico que es también, ¿de acuerdo?, al sector primario, etcétera, ¿no? Y desde este punto de vista, bueno, pues esta es una gran iniciativa, loable, y que, bueno, pues tenemos que poner en valor, y en ese sentido pues también debemos agradecer bueno, pues a la cadena y a tu magazine pues el darnos este espacio, ¿verdad?, para ponerlo en conocimiento del gran público y, bueno, pues por qué no, a aquellos que puedan creer que tienen un interés o que puedan llegar a tener bueno, pues algún tipo de beneficio o posibilidades de participar en estos fondos, pues como seguramente diremos a lo largo de la entrevista, pues la sesión es completamente abierta al público, con lo cual está todo el mundo invitado. Jaime, en ese sentido, ahora vamos a concretar un poco más quién le puede interesar la ponencia, pero esta vez lo de que todo el mundo está invitado es, pues yo creo que es más cierto que nunca, porque un cambio de última hora ha provocado, Enrique, me lo contabas hace un momento, que la sesión tenga que realizarse de forma online, como estamos manteniendo nosotros esta conversación con Jaime. Bueno, y eso tiene algunas desventajas, somos conscientes, pero es verdad también que estamos muy acostumbrados ya a mantener sesiones de trabajo en esta línea y, sobre todo, no tiene un aforo concreto, ¿no? Sin duda, una de las enseñanzas de la pandemia ha sido el digitalizarnos de verdad, ¿no? No en vano, Jaime Pintos habla también como representante de la primera universidad online privada de España, ¿no? Es decir, que ya de esto sabe algo, ¿no? De hecho, su agenda, que como digamos responsable del primer posgrado que se va a hacer en España de los fondos Next Generation, y por eso nosotros le hemos hecho esa OPA amistosa para que pueda venir hasta la Ribera del Duero, finalmente él no va a poder venir. En otro tiempo se hubiera suspendido o aplazado, y lo que hemos hecho es pasar esta actividad a formato online. Solamente el haberlo comunicado ya en el entorno de la Ribera del Duero ha hecho que prácticamente la matrícula se haya incrementado, porque ha habido gente que ha dicho, oye, pues si yo no me tengo que desplazar y se va a hacer en online, entonces sí puedo participar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es una ventaja
ventaja que finalmente, aunque sea en formato online, el profesor pueda, y desde luego va a ser desde luego un inicio, ¿no? Porque esto es una primera siembra para animar a empresarios. Esto no es solamente cosa de administraciones, no solamente los fondos están para las grandes empresas, sino también para las uniones de pequeñas y medianas empresas, para pequeños ayuntamientos, para los grupos de acción local que son tan potentes en esta provincia burgalesa, pues para que todos silvanen proyectos y que ese dinero de la Unión Europea pues venga hasta la provincia de Burgos, porque estamos necesitados de dar ese cambio a nivel de medio ambiente, de digitalización, y este tren, si ahora lo perdemos, Dios sabe cuándo volverá a pasar. Jaime, ¿cuáles son? Sí, Perdona, adelante. No, pues precisamente abundando un poquito efectivamente en lo que ha dicho Enrique, coincido plenamente, ¿no? Y bueno, pues fíjate que yo, permíteme que añada o corrija, entre comillas, no es una desventaja, al contrario, es decir, llevamos particularmente pues, la propia Universidad a Distancia de Madrid, que ya nació con este espíritu, como otras universidades también a distancia, y estoy pensando, ¿verdad?, en la UNED, o sea, es decir, no es algo verdaderamente que haya llegado de ayer para hoy, pero los 2 últimos años, efectivamente, todas absolutamente las relaciones y la formación y las reuniones y el trabajo se desempeña de este modo. Es decir, sí que es cierto, y esto hay que decirlo, que lo que se pierde no es ese calor humano, esa posibilidad de contacto tan necesaria y la socialización. Pero desde el punto de vista de la formación, he de indicar que, es más, me atrevo a decir que más al contrario de desventajas es todo lo contrario, una ventaja, ¿no? Y si me permites también, y dado que ha salido, pues por referirnos a los destinatarios, ¿no? Que también lo has preguntado, Eneca, o lo has comentado. Bueno, pues verdaderamente aquí los destinatarios hay 2 grandes sectores, evidentemente, que son motores económicos y que participan en el Producto Interior Bruto, que estamos hablando del sector público, perdón, y del sector privado. Y por tanto, unos y otros son destinatarios directos bueno, pues de esta sesión y evidentemente de los fondos Next Generation, porque aunque si bien estos fondos son gestionados por el sector público, están destinados fundamentalmente también a que lleguen al sector privado, y en ese sentido las pequeñas y medianas empresas bueno, pues deberían ocupar una posición relevante, y hay que hacer que estos fondos de alguna manera no, sino que de todas las maneras lleguen a ellas, porque es al final el motor, ¿no?, de la economía, porque Jaime, como bien sabemos, ya el nos has... 99% de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas, no podemos obviarlas. Jaime, quería preguntarte, vamos a profundizar mucho más cuando participemos en la Masterclass y vamos a conocer muchos más detalles, pero a grandes rasgos y mirando al futuro, ¿cómo puede transformarse una comarca tan concreta como la Ribera del Duero? Y esto lo voy a hacer extensivo a toda la provincia, como lo hacía Enrique, con fondos Next Generation. Pues a ver, es evidentemente que si buscas digamos, una transformación que tiene que estar centrada, porque estos son los objetivos de los fondos que también ha mentado el propio Enrique, que son la digitalización, ¿verdad? Y ese bueno, espíritu o mentalidad verde, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? Esa preocupación ambiental, bueno, pues evidentemente yo creo que tiene que estar complementado de 2 formas. En primer lugar, con 1 o 2 proyectos importantes, tractores a nivel provincial, y digo tractores porque sean precisamente tractores de aquellas economías más modestas, más pequeñas, de aquellas empresas con menos recursos, de manera que, bueno, pues bajo un paraguas más grande, 1 o varios paraguas más grandes, donde ahí deberían estar liderando pues aquellas administraciones más grandes a nivel de la provincia, en este caso, ¿de acuerdo?, que efectivamente se convertirían en, bueno, pues en un motor de creación de empleo con una visión a medio y largo plazo, de manera que ese proyecto efectivamente creara un tejido productivo que permaneciera en el tiempo. Esto sería para mí una de las líneas de acciones principales, y ahí hay figuras de colaboración público-privada en la norma, y sobre eso bueno, pues hablaremos ampliamente en la masterclass, en la sesión, que permiten bueno, pues, llegar a, digamos, conformar, de acuerdo, estos proyectos de más o de mayor índole. Pero por otra parte, creo que efectivamente no podemos dejar a un lado ni a los pequeños y medianos municipios, que son la mayoría, estoy convencidísimo, porque en Burgos alguna vez ya he estado y he hecho cosas también por esas tierras, y efectivamente, salvo muy poquitos ayuntamientos, quizás un par, los demás son ayuntamientos todos
considerados pequeños y medianos, ¿no? Es decir, de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, también deberíamos pensar en proyectos que bueno, pues apoyaran al empresariado de estos municipios y a estos municipios en sí mismos, que se deberían quizás aglutinar bueno, pues a través de comarcas o cualquier otra figura de este tipo, ¿no? Que más mancomunidades, incluso pues, consorcios, es decir, proyectos grandes, uno o dos, y a la vez una diseminación, ¿de acuerdo?, de proyectos pequeños. Y para eso efectivamente hace falta iniciativa, ¿no? Porque estos proyectos en su gran medida salen a partir de subvenciones, se tienen que ser pedidos, etcétera, etcétera. Entonces se necesita saber cómo hacerlo, dónde hacerlo y evidentemente, bueno, pues sobre todo tener la voluntad y la iniciativa de hacerlo. Bueno, No como es un maná que caiga del cielo, es lo no, que quiero claro, decir. claro, pero hay que además consultar a los expertos, hay que formarse y hacer las cosas bien. Eso va a ser un poco más fácil a raíz de la Masterclass que se realizará el próximo jueves día 31 a partir de las 10:30 de la mañana. Enrique, además de este tema que es muy interesante y que puede tener una repercusión importante en vuestra zona de influencia, les decía a nuestros espectadores que os vamos a visitar a menudo esta temporada, porque habéis apostado también mucho por la comunicación en el Colegio San Gabriel y desde luego por la educación, eso ya lo sabíamos. Vamos a ir viendo una serie de reportajes en las próximas semanas sobre distintos temas. Sin ir más lejos, el próximo martes, dentro de una semana, aquí mismo, hablaremos tenemos dos preparados, no sé cuál de ellos vamos a emitir, pero nos vamos a ver con frecuencia en una sección que se llama Labor Omnia Vincit. ¿De qué cuestiones hablaremos en general, sin desvelar lo más próximo, lo del próximo martes, Enrique? Bueno, pues como bien decía Seneca, nosotros somos iglesia, ¿no? Somos una congregación religiosa, estamos en 34 países del mundo, 300 años de existencia, y nos damos cuenta que no comunicamos bien, ¿no? No somos profesionales de la comunicación, a la vista está, ¿no? Pero, sin embargo, sí debemos ser portavoces de las buenas noticias que vamos generando, ¿no? Y, desde luego, es una maravillosa noticia la educación, porque es la profesión más maravillosa del mundo, ¿no? Pero llevamos un tiempo en La Aguilera siendo portavoces, el equipo profesional que es, digamos, como el ADN de nuestra presencia educativa en la Ribera, que está trabajando mucho para ser portavoces de noticias con valor, ¿no? Y yo creo que este nuevo espacio, Labor Omnia Vincit, que es nuestro lema fundacional, ¿no? El esfuerzo todo lo consigue, y es lo que intentamos inculcar a las generaciones jóvenes y mayores, que también tenemos adultos en el colegio, pues generar valor a la sociedad, y para eso hay que comunicar lo que hacemos, ¿no? Y desde luego vais a ser profetas, como bien dice el Santo Padre, no seamos profetas de calamidades, no seamos profetas de buenas noticias, ¿no? Y noticias con valor, ¿no? Y yo creo que se va a hablar pues de digitalización, como decía el profesor Jaime Pintos, porque en breve pues va a arrancar un grado superior en robótica, un grado superior que se va a poder cursar a nivel nacional e internacional también en online. Desde luego, como bien decía el profesor, también lo importante en los fondos Next Generation es cómo visionamos la Ribera del Duero dentro de medio siglo y empezar a trabajar ya para ese dibujo de la Ribera del Duero. Es indudable, por ejemplo, que el cambio climático está ahí, que los vinos de Ribera del Duero ya no son lo que eran y el calentamiento global está afectando a la estructura de los vinos de Ribera de la Arlanza. Bueno, hay soluciones tecnológicas. En breve vais a hablar de una de las soluciones que ahora se está planteando por parte de la ciencia, que es la agrivoltaica. Pues vamos a hablar, y desde uno de los programas que vamos a presentar va a ir en esa línea. Estamos muy convencidos y sensibilizados con la falta de talento profesional. No es que no haya, es decir, es que estamos ante una, digamos, miseria poblacional a nivel nacional que se hace todavía más dura en Castilla y León. No se ha previsto, es decir, no se ha trabajado seriamente como país y como autonomía trabajar por una política de natalidad o de familia que haga que ahora tengamos el recurso humano que nos hace falta. Quizás aquí en Burgos no abunda, pero desde luego en el sur de la provincia, que tenemos el tercer polígono industrial de Castilla y León, escasea. Es decir, antes no había para trabajos de poca cualificación, es que ahora ya no hay jóvenes para trabajos de alta cualificación, y eso ahora mismo
es el mayor techo productivo que tiene nuestra comarca. Pues vamos a hablar de esto y desde luego vais a temas ser muy portavoces, interesantes, indudablemente. Enrique, temas muy interesantes que vamos a ir conociendo un poco más en profundidad a partir de la semana que viene. Quiero darte las gracias por haberme acompañado esta tarde presencialmente aquí en el plató, también a Jaime, que lo ha hecho de forma telemática, pero tenemos que despedirnos por hoy, lo dicho, nos vemos muy pronto. Gracias, Enrique. Hasta pronto, Erika. Jaime, buenas tardes. A las 5 menos 10 minutos nos vamos a una cita que tenemos semanalmente en nuestra agenda con nuestro experto en el mundo de la decoración, en las flores y las plantas. Nos vamos hasta el invernadero de San Gil para saludar a David Ruiz. Efectivamente hemos cambiado de escenario, estamos en Cultura de Flor, en la sede de esta floristería de la calle San Gil número 7, con nuestro asesor en todo lo relacionado con el mundo de las flores y las plantas, David Ruiz. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas tardes. Hemos cambiado de escenario porque ya estamos oficialmente en primavera, así que es momento de disfrutar del exterior, aunque en Burgos, pero bueno, es momento de trabajar en el jardín, sí. Eso ya lo hemos aprendido y oficialmente ya es primavera. De hecho, de eso vamos a hablar esta tarde. Pues sí, porque ya es primavera y efectivamente hemos cambiado la ubicación, pues porque yo creo que, claro, ahora estamos trabajando más aquí en el exterior que en los interiores, porque ahora es cuando estamos preparando pues todos los jardines, todos los balcones de esta zona, además del centro histórico que tiene un montón de balcones, y es cuando la gente, bueno, pues está ya, llevamos ya unos días y ya pues lo que es todo el mes desde mediados de marzo llevamos, lo que es marzo y lo que va a ser todo abril, pues engalanando y poniendo pues a punto los jardines. No sé si habrá muchos lugares como este alrededor, pero esto es un oasis en pleno casco histórico donde nos encontramos ahora mismo. David, es una maravilla trabajar desde aquí y se parece mucho a trabajar en el exterior. Da igual que hablemos de jardines o de terrazas o de balcones, la cuestión es que ya en este momento centramos nuestra atención vegetal en el exterior. ¿En qué punto del calendario estamos respecto, por ejemplo, la plantación? Ya la hemos hecho. Sí, ya hemos plantado muchas de las plantas, como pueden ser los rosales, que ya pues deberían estar ya plantados, como ves. O los tenemos de otras temporadas. O los tenemos de otras temporadas, ya están brotando, como este que tenemos aquí. Los ranúnculos, que son los primeros que florecieron en primavera. Y bueno, yo creo que ya se empieza a llenar nuestro pequeño oasis, como bien has dicho, se empieza a llenar de plantas, que a la verdad que, como bien has dicho, la gente le sorprende mucho cuando entra a la floristería y no se espera que en la parte de detrás pues tengamos un jardín, ¿no? Un jardín tipo inglés, lleno de flores y plantas, y bueno, que poco a poco pues ya están floreciendo. Las retamas, que son estas que tienes tú aquí detrás, ¿sí? Son también plantas que ahora mismo empiezan ya... digamos que son como todas las que nos avisan de que la primavera ya ha empezado, ya ha dado comienzo, son las primeras, es justo lo que florece, finales del invierno, principios de primavera. Estas plantas pues ahora se llenan de flores amarillas, se pueden ya empezar a ver en los jardines de la ciudad, porque la retama se planta mucho en los jardines de la ciudad, y bueno, poco a poco ya empezamos por fin a ver la luz, ¿no?, después del túnel. David, nos has dado algunas ideas, ¿te parece si empezamos hablando de los rosales, de quienes ya los tengan o los acaben de plantar? ¿Qué cuidados se tienen que realizar? Y después hablamos del resto de plantas en general, porque no tiene nada que ver cuidar de una planta en interior que en exterior. Que en exterior. Vale, los rosales es una de las plantas más duras. Al final plantar un rosal es muy fácil, simplemente vienen en estos contenedores normalmente. Lo que hay que hacer es sacar el rosal. Nosotros lo que hacemos es sumergirle primero como 15 minutos en agua entero para que tenga una buena absorción de agua antes de plantarle. Después cavar un agujero en la tierra más o menos de unos 40-50 centímetros, plantar el rosal y ya está. Los rosales ya venían preparados. Este, por ejemplo, que pues, nos llegó a principios de marzo a la tienda, ya está entero, digamos, pues, con todos los brotes. Florecen en el mismo año. Prácticamente casi todos florecen en el mismo año que las plantas, ya te pueden llegar a dar flores, y la verdad es que es una de las plantas más duras. Una buena poda a finales del invierno
y al año siguiente otra vez vuelve a florecer. Y está floreciendo durante mucho tiempo, además. Sí, los rosales florecen mucho. Los rosales es una planta que en estas latitudes aquí en Burgos se da bastante bien, aguanta bastante bien el frío, estos cambios que tenemos de climatología aquí, que bueno, que no tenemos estaciones como muy calmadas, en el sentido de que Burgos no es una ciudad en la que cuando empieza la primavera sabemos que la temperatura va a ser constante, sino que la propia primavera, como podemos ver, nos pega sustos, nos pega cambios de clima, pero bueno, estas plantas lo aguantan bastante bien. Los rosales, los ranúnculos son de las primeras. Ranúnculo viene del latín y es el diminutivo de ranita, y se llama así porque son plantas que nacen mucho en las veredas de los ríos, incluso con mucha humedad, con ¿no? mucha humedad, incluso hay algunas que la mitad de la planta está sumergida debajo del agua, la mitad encima. Bueno, esta es otra variedad. Y son plantas también que florecen ahora justo pues lo que son las primeras de primavera. Y la verdad es que a mí me encantan. A mí Son es súper una flor bonitas. muy bonita, da mucha floración. Ves que una maceta tan pequeña como esta, Fíjate. puede tener ya 4 o 5 flores. David, y entiendo que si le gusta mucho la humedad, también tenemos que proporcionársela Sí, en casa. esto tiene que tener bastante humedad, no encharcar, pero tener bastante humedad. Son plantas que necesitan bastante humedad. Como pueden ser, por ejemplo, hablando de humedad, y una de las plantas que mucha gente nos consulta son las calas. Bueno, a mí me encantan las calas, David. Calas, que estas sí que necesitan mucha humedad, necesitan una parte sombría, o sea, no necesitan tampoco mucho sol. Bueno, yo al final siempre, cuando la gente me pregunta por este tipo de plantas, sobre todo la cala, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Hay que pensar en los burgaleses que viajamos mucho a la zona de Cantabria, pues bueno, siempre fijarnos cuál es el clima de Cantabria, cuáles son las condiciones óptimas, porque bueno, allí las calas pues es la planta junto con las hortensias, que también ya están empezando. ¿Y las hortensias en Burgos, David? ¿Qué me dices? Las hortensias, aquí hay alguna calle en Burgos en la que nosotros tenemos algún cliente que tiene jardines con hortensias enormes, muy grandes, porque han llegado a darles, bueno, hay que dar con el punto, pues eso, de humedad, sombrío, el sol. Claro, porque a en media este tarde. caso lo que no les gusta nada es el frío. Claro, no, tampoco, no son plantas de climas, pues bueno, digamos que templados. Tampoco son calurosos porque el calor tampoco lo aguantan. Claro. O sea, mucho calor las funde, tanto a las hortensias, escalas, o sea, sí que aguantan temperaturas no de hielo, pero ahora ya primavera, verano aguantan perfectamente. No aguantan soles muy directos tampoco, porque se nos vienen abajo, y necesitan sobre todo humedad. Sí que necesitan mucha humedad, y hay que recordar que Burgos, bueno, aunque hace frío, pero es un clima seco, o sea, no somos un clima muy húmedo, entonces sí que necesitan proporcionarlas como bastante humedad. Estas son dos plantas que últimamente, pues bueno, la gente en los últimos años la gente nos pregunta mucho por ellas, pues porque bueno, son plantas como que vemos mucho en la parte de Cantabria y nos gusta tener aquí. No es el mejor sitio, no son fáciles de cuidar, pero bueno. Bueno, pero no deben ser muy difíciles, David, porque yo tengo una cara, ya sabes que yo tengo mis limitaciones con las plantas, que me gustan mucho, pero no soy una experta como tú, y a mí me florece cada año, llevo unos cuantos años, y pasa el invierno como dormida, no le hacemos mucho caso tampoco, ni agua ni nada, y luego revive. Ya en verano revive. Sí, son plantas, al final es mucha gente, sí que es verdad que hortensias hay mucha variedad, y siempre hay que preguntar en la floristería o en el centro de jardinería donde se adquieran, hay que preguntar si son de interior, si son de exterior, porque hay muchas variedades, igual que las calas. Esta es la cala de exterior, que es la cala de jardín, que llamamos nosotros, pero también vendemos una cala mucho más pequeñita, que llegará ahora durante el mes que viene, el mes de abril, que es una cala pequeñita que se vende mucho de cara al Día de la Madre, y esas son calas holandesas que llamamos nosotros, que son más de interior. Son unas calas muy pequeñitas, en unas macetas así, y esas son más de interior, pero precisamente esta es cala de jardín, esta es cala grande. Estamos viendo que de aquí saldrá una flor que será blanca. Sí, estas son calas blancas grandes, y bueno, yo creo que es una planta que es muy vistosa y verde. A mí me gusta mucho el tema de mezclar calas, de mezclar pues, con calas, hortensias, con las retamas. A mí cada vez me gustan más los jardines, bueno, siempre me han gustado, mi pasión siempre han sido los jardines ingleses. Los jardines ingleses son aquellos que están muy mezclados botánicamente.
hablando, porque tienen de todo, planta verde, planta aromática, planta rastrera, planta grande. Entonces, bueno, esa mezcla de colores y explosiones por todos los sitios son los que más me gustan, más que los jardines que son todos como más iguales. Bueno, ahora mismo has hecho un poco una composición de esas, ¿eh? Aquí, así, Sí, en este pequeño sí, rápidamente espacio. hemos hortensias, ranúnculos, el solano que está muy bonito, los rosales. Yo creo que al final las plantas necesitan eso, o sea, necesitan pues esa... David, en el caso del exterior, sobre todo hablando de jardines, es verdad que las personas aficionadas tienen una dedicación, ¿no? Sí. ¿Las plantas que están en exterior necesitan esa dedicación o es por el placer de cuidar el jardín? A ver, también necesitan dedicación, no tanta como igual las de interior, porque en las de interior nos tenemos que dar cuenta que al final las plantas de interior están en un sitio en el que digamos que las condiciones las medio proporcionamos nosotros. Las plantas de exterior, como bien dice, están acostumbradas a estar en el exterior y ellas mismas se aclimatan a lo que es pues eso, la lluvia. Date cuenta que dentro no hay nada, ni llueve, ni hace sol, ni nada. Sin embargo, pues bueno, fuera así, entonces se necesitan un poquito menos de cuidado que las de interior, pero también hay que dedicarle su tiempo. Claro, y hay que preparar el jardín y luego plantar y podar, en cada época hay una labor que hacer, pero luego se disfruta muchísimo. Pues sí, es verdad. La verdad que sí. Pues nosotros también hemos disfrutado mucho en este jardín de cultura de flor, aquí en la calle San Gil. David, volveremos la próxima semana como siempre, bueno, igual nos vemos en plató. Ya vemos a ver cómo nos organizamos. En cualquier caso, no van a faltar las flores y las plantas y los consejos para cuidar de ellas de la mano de David. Muchísimas gracias. A vosotros. En Ocho Magazine vamos a hacer un alto en el camino. Tras la publicidad seguimos con más temas. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Ocho Magazine, son las 5 y 6 minutos, seguimos en directo. Vamos a hablar de literatura, algo que se está convirtiendo ya casi en una cita fija los martes en este programa, porque los autores que van a acudir a las 7:30 al Palacio de la Isla a presentar sus libros dentro de la programación de la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Longua son tan amables que primero hacen una parada en este plató. Es el caso de Jon Sistiaga, que viene a Burgos a presentar su primera novela, Purgatorio, de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Buenas tardes, Jon, bienvenido. Buenas tardes, veo que el libro ya está torcido, tal, eso significa que te lo has leído, ¿eh? Sí, me lo he leído, no solo me lo he leído, me ha gustado mucho. ¿Ah, sí? Sí, quiero decirlo además, porque es verdad, fui a buscarlo a la librería con mucho interés, Jon, y no me ha defraudado en absoluto. Y espero que ocurra lo mismo con los que acudan esta tarde al Palacio de la Isla, porque me han dicho que vienes con la intención de firmar miles de libros. Oye, nada, pues todo el que quiera venir y escuchar un poco la presentación y llevarse su libro firmado, pues así será, bendecido por mi mano derecha. Y oye, pues con muchas ganas de ver cuánta gente viene y de contarles un poco el proceso de escribir y bueno, de otro periodista que se mete a novelista, ¿no? Que suelen decir, ¿no? Vamos a hablar de eso porque nuestros espectadores te conocen bien por tu carrera profesional como periodista. Has hecho de todo en esta profesión, has hecho informativos, has hecho documentales, casi siempre temas de fondo, todo lo contrario que yo, que me quedo en la superficie, pero temas de fondo y temas muy importantes, incluidos el tema de ETA que abordas en el libro. Has escrito más libros también, ensayos. Este es tu primer libro de ficción. ¿Qué te permite la ficción, Jon, para contar lo que no has contado hasta ahora? Ser libre. Hagas cosas más de fondo, como dices tú, que puede ser un poco cansino o intenso también, o más superficial, pero mucho más chulo también de contar. Al final los periodistas estamos, ¿cómo se dice?, sometidos a las reglas de un código deontológico, ¿no? No puedes contar los off the record, las confesiones que te dicen, pero esto no lo cuentes, esto que no se sepa, ¿no? ¿Cuántas veces, verdad? Ahí en los pasillos que te dicen tal. Que casi siempre es lo más jugoso encima. Que casi siempre es lo más jugoso, no, esto contexto.
o informaciones que te dan pero que no las tienes suficientemente contrastadas, ni cerradas no las puedes dar, ¿no? Y eso se va quedando ahí apuntado en tu libretita negra durante años y años y años y se va cociendo y digo, ¿cómo saco esto y cómo cuento todo esto, ¿no? Bueno, pues la ficción te permite saltarte de alguna manera esas reglas, ¿no? He creado una serie de personajes que han salido de mi imaginación, pero que me permiten hablar de la Euskadi de ahora y de la Euskadi de hace 35 años de una manera mucho más libre y contar sobre todo no solo cosas que creo que tenían que ser contadas y que todavía están ahí por salir, sino contarlo desde otro ángulo, desde otro lugar que todavía no se había quizás explorado demasiado, ¿no? Y me parece que ya es tiempo de empezar a hacerlo y de hablar sobre todo coño, que en Euskadi hay mucha gente que se ha ido de rositas, ¿no? Y que hay mucha gente que todavía tiene información que a muchas víctimas les serviría para acabar con un duelo que ya tiene muchos años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras de las muchas cosas de las que se hablan. Vamos a hablar de algunas de ellas, pero si te parece, para los espectadores que todavía no sepan qué cuenta tu libro, resúmenos mucho, porque hay muchos detalles. ¿Cuál es la historia? Y luego vamos a los que se van de rositas. Sí, la historia parte de un asesinato sin resolver, un secuestro con asesinato sin resolver, y de pues, los dos autores de ese asesinato, no desvelo nada, porque se sabe desde el principio, los dos autores pues, han vivido tranquilamente, nunca fueron detectados, ni identificados, ni capturados, ni condenados, entonces han vivido tranquilamente en Euskadi hasta ahora, incluso haciendo unas buenas carreras y siendo personajes más o menos considerados, conocidos, admirados en la Euskadi de ahora. A uno de ellos, digamos que la culpa, el remordimiento, la mortificación por lo que hizo le persigue constantemente y decide hablar. Decide contarlo sobre todo a su víctima, a la hija de su víctima, lo que ocurrió y lo que hicieron, ¿no? Por tanto, eso desencadena una serie de situaciones que se convierten en potencialmente explosivas cuando su otro compañero de comando, que vive muy bien, no quiere saber nada, o cuando el policía que intentó detenerles en su momento y que incluso a uno de ellos le torturó con absoluta crueldad 35 años atrás, pues se mete en medio también para tratar de resolver el caso de su vida. Y hasta ahí puedo contar. Porque a partir de ahí, además, el libro engancha. Yo ya se lo he dicho a nuestros espectadores, Jon, es muy importante el tema y seguramente es de lo que más estás hablando en la presentación de tu libro, pero esto es una novela de ficción y desde el punto de vista literario también es muy interesante. No sé si esto está pasando un poco desapercibido porque es Jon Sistiaga quien la firma. Anika, me encanta que me lo digas porque, bueno, esto es lo que más satisfacción me da, ¿no? O sea, es una historia que me he inventado, que ha salido de mi cabeza, pero sobre todo el reto era construir una buena narración literaria, ¿no? Parece que si lo digo yo, joder, que mal quedo, ¿no? Pero bueno, al menos las críticas están siendo todas muy buenas. Tú mismo me estás diciendo, bueno, que te ha enganchado, que eso es lo que yo quería, ¿no? Al fin y al cabo, como periodista, tú, yo, intentamos manejar bien las palabras, juntar textos que tengan sentido y entretener, emocionar, si podemos, ¿no? Y en algunos casos hacer pensar. Y eso es un poco lo que pretendía desde la ficción. Entonces está construido, es una novela negra, es un thriller que cada capítulo te deja un poco como, oh, joder, eso es la una, me tengo que acostar, que me levanto temprano, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería conseguir, ¿no? Si lo he conseguido, si me dices que lo he conseguido, muy bien. Yo creo que sí, pero me gustaría mucho que nuestros espectadores tengan su visión también. Jon, ¿tú qué crees que aporta la ficción al relato que tenemos que hacer como sociedad en general? Ya no hablo de los actores que tuvieron algo que ver del lado que sea en el conflicto vasco, terrorista, no hablo de eso, de la sociedad en general, la sociedad vasca, pero también el resto de la sociedad española. Para mí, este tipo de publicaciones, las pelis, las series que se hagan, son muy importantes, sobre todo de cara a la generación que no ha vivido el problema, ni el miedo, ni muchas otras cosas. Yo tengo una hija que tiene 10 años justo. Yo sí le he explicado a mi hija qué era ETA. Seguramente hace 20 años se lo hubiese explicado de otra manera.
y me parece que todos hemos tenido que releer nuestra propia experiencia, ¿no? Y eso es bueno. Pero hay poca ficción. Cada vez, afortunadamente, más, y en este caso con mucho criterio, ¿no? Porque tú también has hecho mucho periodismo sobre el tema. Pero concretamente la ficción, ¿qué crees que puede aportar? Bueno, el llegar a donde no llegan los libros de historia que nuestros hijos estudian en la ESO, por ejemplo. Todo esto no se cuenta. Ahora te vas a la Facultad de Derecho o te vas a cualquier instituto ahora mismo, en Burgos, aquí en Castilla y León, y quién sabe quién era Miguel Ángel Blanco. No tiene ni idea. No lo sabe. Estoy diciendo Miguel Ángel Blanco, no estoy diciendo cualquier otra víctima, estoy diciendo la víctima. No tienen ni idea. Entonces hay que enseñar a tu hija de 10 años, a la mía que se ha leído el libro y me ha dicho, joder, ahí está, ¿esto te lo has imaginado todo o hay cosas reales? Digo, aquí hay muchas cosas que son reales, estabais muy locos. Digo, yo no, yo no. Los personajes y los que se parecen a estos personajes que siguen pululando en muchos casos por las calles de Euskadi. El libro, como bien sabes, abre muchos melones, o sea, tiene muchos niveles de lectura. Y yo recomiendo que a tus espectadores, cuando se lo compren esta tarde en la librería, no lo lean rápidamente solamente como una novela negra de joder, ¿qué va a pasar? Sino que se tomen su tiempo para que vean que ahí se cuentan muchísimas cosas. Se habla de torturas, un recurso sistemático por muchos elementos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en los años 80 y 90, y que generó muchas simpatías hacia el otro lado simplemente por el hecho de que se estaban produciendo. Se habla de las personas que generaron el ambiente necesario para que jóvenes fueran a matar con 18 años, a fastidiarse la vida, a comerse 25 años de cárcel después de haber matado encima a gente, a sus propias víctimas, ¿no? Se habla de víctimas y se habla de los diferentes tipos de víctimas. Hay muchos, cada víctima es un mundo y cada una tiene su particular duelo. No se puede hablar de las víctimas en conjunto, ni siquiera de politizarlas o llevarlas en un solo movimiento. Cada uno tiene su propia forma de pensar. Se habla de terroristas arrepentidos y de falsos arrepentidos. Se habla de personas que de verdad se han dado cuenta de lo que han hecho mal y otros que no han dado ese paso. Se habla de crímenes sin resolver. Hay 300 y pico asesinatos sin resolver de ETA, ¿no? Eso quiere decir que habrá unas 200 personas en Euskadi entre nosotros, comprando el pan, tomándose unos potes, ¿no? Yendo al partido de la Real Sociedad, era Noeta, que tienen entre 60 y 80 años y que saben qué pasó y que pueden aportar datos, ¿no? Pero también hay gente coherente como Azcárate que igual no se les pone en valor muchas veces. Yo en el libro se llama Purgatorio, me parece un título buenísimo, ya te lo he dicho antes. Un puñetazo, ¿no? Una sola palabra, ¿verdad? Una sola palabra que además explica muy bien el punto por el que pasan algunos de los personajes. O deben pasar algunos, ¿no? Expiar pecados, purificarse, contemplarse a sí mismo, no a todo el mundo, no todo el mundo se va a gustar. Yo quisiera, Anika, que mucha gente que leyera este libro en Euskadi, cuando lo leas, en Euskadi hay muchos abuelos ahora mismo que estarán todas las tardes yendo a recoger a sus nietos a las 5 de la tarde al colegio porque sus hijos trabajan y que cuando les acaricien la cabeza, o sea, me gustaría que pensaran si quieren que su hijo se parezca al abuelo o mejor que no salga como el abuelo, ¿no? De eso habla Purgatorio. De todos esos que tienen que dar una vuelta a su pasado y de todos los que todavía no se atreven a dar esa y vuelta, de los que se van de rositas, a los que ya te has referido y que también te he escuchado decir en otras ocasiones, siempre son los mismos. Aquí, en Irlanda, en todas partes, siempre los que se van de rositas son los mismos. Sí, porque como has dicho, o sea, yo no solo soy vasco, tengo 54 años, he vivido en Euskadi hasta los años 90, sino que luego mi trayectoria profesional me ha llevado a trabajar en Euskadi mucho tiempo, el fenómeno terrorista, pero luego a viajar. Y he visto que en todos los lugares es igual. Me da igual hablar con un periodista ruandés que fue uno de los que lanzó adelante el genocidio contra los tutsis. Me da igual hablar con el jeque Yassim de Hamas, que mientras sonríe a sus nietos está mandando hombres bomba a las pizzerías de Jerusalén. Me da igual hablar con un expolítico irlandés que antes estuvo en la cárcel por ser miembro del IRA, o con un viejo comandante de las FARC. Siempre es igual. Hay una serie de profetas del horror, del apocalipsis, que convencen a niños
adolescentes de 18 o 20 años de que se van a convertir en héroes y que tienen que dar la vida por la causa, que es una mentira gorda. Realmente lo que les están diciendo es que tienen que matar por la causa, a veces igual hasta dar la vida, ¿no? Pero mira, estamos en directo. Un tipo como Putin, ¿cómo está convenciendo a su gente de que el único remedio es atacar? Diciéndole que hay una amenaza existencial contra su sacrosanta nación y que están masacrando a los nuestros, están cometiendo un genocidio al otro lado de la frontera contra los nuestros, los rusos. Por tanto, hay que acabar con ese régimen nazi. Esto a mí me suena de la Euskadi de los 70, de la Irlanda de los 70, de la Colombia de los 80 y los 90. En el libro, como bien sabes, no se habla de ETA, se habla de organización, porque me gustaría que cualquier lector de otro lado cambiara los apellidos y en vez de decir Azcárate pusiera O'Neill, o pusiera, no sé, Restrepo, o pusiera Sagahutu, y pensaran que estamos hablando de la yihad islámica. Es decir, el recurso a la violencia para colocar sacrificios humanos, ¿no?, en el altar de un Dios que se llame independencia, se llame religión o se llame, no sé, raza. John, qué pena que tengamos que despedir esta conversación porque hay muchas cosas, pero bueno, la buena noticia es que esto va a continuar a las 7:30 en el Palacio de la Isla, sí, y a partir de las 6 estarás además en la librería Lucívida firmando libros, y ha sido un placer conocerte y charlar contigo. Encantado. Que vaya muy bien. Muy bien, Erika. En 8 Magazine continuamos. Seguiremos, por cierto. La próxima semana no sé si recibiremos, porque esto de los libros los martes se está convirtiendo en una sección fija ya. Voy a hablarlo ahora con Álvaro Manso, que programa en el Palacio de la Isla, a ver si mantenemos la sección fija. Lo que sí les contaremos es el resto de actividades que se programan en el Palacio de la Isla para la próxima temporada y que se presentan el día 31. Ahora nos vamos a ocupar de la información meteorológica. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en las próximas horas. Ayer por la tarde se pudo ver el cielo empedrado en varios puntos de la provincia. Son nubes que se denominan altocúmulos y que significa que va a haber un cambio de tiempo. Y hoy veíamos la península ibérica prácticamente cubierta por las nubes, aunque con nubosidad variable, es decir, con nubes que se alternaban también con claros. Y para mañana, en la situación prevista, vemos que sigue la península, nuestro país, bajo el efecto de las bajas presiones, y ojo porque se van acercando los frentes fríos a las costas del noroeste. Mañana vamos a tener mucha nubosidad y lluvia, sobre todo en el sureste. Además, ojo porque bajan las temperaturas y baja la cota de nieve, especialmente en zonas de montaña. En concreto para nuestra provincia, para este miércoles 30 de marzo ya. En el norte cielos muy nubosos, con lluvias, posibilidad de tormentas por la tarde que pueden dejar también chubascos. Bajan las temperaturas, ya las máximas se quedan en el entorno de los 10-12 grados. Por el este también cielos nubosos, nubosidad abundante prácticamente durante todo el día, chubascos irregularmente repartidos y temperaturas a la baja, máximas de 11-12 grados y mínimas de 3-4 grados. Por el centro y el oeste, abundante nubosidad, chubascos, especialmente por la tarde y por la noche, en general débiles, y bajan las temperaturas porque mañana ya empieza a entrar viento más fresco, aire más frío, máximas de 11-12 grados como mucho y mínimas de 3-5 grados. Y por el sur también tendremos nubosidad abundante, aquí con posibilidad incluso de algunos chubascos que pueden ir localmente con tormentas, y temperaturas a la baja claramente, máximas de 11-12 grados, mínimas de 2-3 grados. En la sierra también chubascos especialmente por la tarde, temperaturas a la baja, máximas de 11 grados, mínimas de 2. En Burgos capital mañana cielos nubosos con lluvias, por la mañana algo más intensas y luego por la tarde algún chubasco débil. Bajan las temperaturas al entrar viento noroeste más fresco. El jueves también posibilidad de chubascos, siguen bajando las temperaturas y ojo porque el fin de semana tendremos una entrada de aire frío, un retroceso claro al invierno y bajada notable de temperaturas con heladas. Y así está el campo ahora mismo, en el Valle de la Arlanza, en concreto en la localidad de Paules del Agua. Y despedimos nuestro espacio del tiempo de hoy también en el Valle de la Arlanza, contemplando esta encina vieja ya,
prácticamente sin hojas, en Quintanilla del Agua, exactamente. 5:24, seguimos en 8 Magazine. Hace algunos meses ya les hablábamos de esta cita cuando se presentó y decíamos, hay segunda edición, ya, bueno, les informaremos el próximo 2 de abril, y lo contábamos como si faltase mucho tiempo. Bueno, pues está aquí, a la vuelta de la esquina, esta cita, el segundo Zurbarán Rock Burgos Orquestal, que se va a celebrar el día 2 en el Fórum Evolución con la Barcelona Rock Strings and Orquesta. Y en aquel momento ya charlábamos con Laura Sagredo, que nos acompaña siempre que hablamos de citas musicales organizadas por la Asociación Metal Castelae. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, lo que dices aquí, que con el tiempo que se nos ha ido rapidísimo, que estamos ya en el 2 de abril. Me he quedado sin voz, Laura, sigue tú. Ay, bueno, mira, pues hablando de seguir, el vídeo, ¿no?, que estamos viendo por detrás, que es de todos los ensayos de esta Barcelona Rock Strings y Orquesta, los primeros vídeos, los primeros bombazos que tenemos de ellos. Empezamos, ¿te parece?, escuchando al que en el momento de la presentación no tuvimos ocasión de escuchar, que es el director de todo esto. Bebo un poco de agua y retomamos la conversación, ¿te Perfecto. parece? Vale, vamos a escucharle. Hola, buenos días. Soy Jordi Font, director musical y arreglista de Barcelona Rock Strings, y como todos ya sabéis, el próximo sábado 2 de abril estaremos presentando el nuevo proyecto Barcelona Rock Strings and Orchestra en el Auditorio de la Evolución de Burgos. A partir de la pandemia creamos el proyecto Barcelona Rock Strings en formato quinteto, básicamente porque queríamos tener mucha más movilidad y plasticidad y facilidad para ensayar, porque como todos recordemos eran épocas muy restrictivas, pero al final el resultado nos pareció tan bueno, en el sentido que veíamos una agilidad y un detalle en la música que no podía ser conseguido con orquesta, que quedamos enamorados y nos quedamos con este formato. Ahora bien, estamos súper felices de poder presentar este nuevo proyecto, como ya hemos dicho, Barcelona Rock Strings and Orchestra, porque hemos conseguido como juntar las dos cosas buenas de los dos formatos, es decir, la agilidad, plasticidad, el detalle musical de un quinteto, que son 5 músicos cada uno tocando su parte, con el grueso de una orquesta entera de cuerda, que tiene mucha más densidad, un color más grueso, también los pasajes pueden ser mucho más emotivos o también más enérgicos. Es decir, que el 2 de abril tendremos lo mejor de los dos mundos, el quinteto con la orquesta entera de cuerda. Del concierto no podemos esperar más que cosas buenas. Yo mismo estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de poder compartir todo el resultado con todos vosotros. Y al final no haremos nada más que repasar estas canciones que han marcado la historia del rock, una vez más con otro reporte distinto al que hicimos en mayo del año pasado, esto está claro, pero al final, claro, hay tantas canciones que aunque hiciéramos 5 horas de repertorio, seguro que nos dejaríamos muchas buenas, ¿no? O sea que hay cuerda para rato. Hay cuerda para rato y lo vamos a comprobar en el fórum el día 2. Laura, ya contamos en su momento que el formato, el quinteto de cuerda, que vino en pandemia y que fue el inicio de esta historia y de la reinvención del Zurbarán, cuando explicamos la propuesta de este año, ya dijimos que sumábamos aquel quinteto, la orquesta, como estaba explicando su director. No es el concierto que ya han visto los aficionados a este tipo de música, es una cosa mucho más grande, ¿no? En absoluto, o sea, claro, al final lo que nos tocó en la anterior edición era adaptarnos a las circunstancias, no podíamos meter a 20 músicos ensayando y preparándose para un evento en el año pasado. Entonces lo que hicimos fue un entremés, un pequeñito entremés de lo que vamos a disfrutar este sábado. O sea, si solamente viendo unos vídeos, que fíjate que los vídeos son tan fríos y transmiten tan poco normalmente, ya nos emocionamos, o sea, no me puedo imaginar toda esa carga de nostalgia y de emoción que vamos a sacar de ahí este próximo sábado. 20 músicos interpretando pues estos temas que conforman la banda sonora de la mayoría de nuestras vidas, porque es con lo que hemos crecido muchos de nosotros, y son temas que en cuanto escuchemos los primeros acordes y ya vamos a mover el pie, ya nos vamos a balancear porque bueno, forman parte de nuestras vidas, ¿no? Y con una interpretación y una visión completamente diferente a lo que
ya vimos en la primera edición de este Zurbarán orquestal y a cómo son los temas originales, que es lo mejor de todo, ¿no? Que es una música en evolución, reinterpretada, pero con una calidad. Eso es algo que ya señalábamos en la primera edición, Laura. Son unos músicos impresionantes estos que vienen, que forman parte de la Barcelona Rock Strings. Por supuesto, desde Jordi, al que hemos estado viendo, ¿no? Que es el orquestador, que lo que hace y lo que nos ha explicado, ¿no? Que lo que hace es descomponer esos temas que en su momento la mayoría se compusieron un poco, bueno, sin conocimientos de solfeo, ¿no? Se hicieron a oído, por impulso, por sentimiento. Él ya los transforma a partituras, los adapta a cada uno de los instrumentos que van a participar y después, pues bueno, estos músicos que tienen todos una trayectoria en los mejores conservatorios de escuelas y que ya han recorrido medio mundo, nos los van a transmitir, ¿no? Desde el instrumento clásico, pero con esa pasión que ya ponemos en los instrumentos modernos. Es una fusión súper interesante, súper apasionada, y ellos lo viven con una energía y con unas ganas que, bueno, que no hay más que ver cómo lo están compartiendo en redes sociales, la ilusión que transmiten cada vez que hablas con ellos, que vamos, estamos todos emocionados y con unas ganas terribles de que llegue el sábado y disfrutarlo. Por cierto, no sé si quedarán entradas, porque estamos haciendo esta entrevista a poquitos días de que arranque. Yo recuerdo que cuando hablamos la primera vez sobre esta segunda edición del Zurbarán orquestal decíamos, bueno, todavía hay tiempo, ha pasado volando, como decíamos al inicio de esta charla, y ha habido un largo periodo para adquirir las entradas, o todavía para los de última hora, que son muchos, tienen ocasión, Laura. Sí, todavía quedan entradas. Sí que es cierto que, bueno, que nos vamos a un recinto que es como siempre decimos, ¿no? Es la joya de la corona de Burgos, es un espacio tremendo de 1.370 asientos, todavía queda alguna oportunidad de hacerse con esas entradas por desde 30 euros, 30 y 35 euros en los canales oficiales de venta, que son única y exclusivamente teleentradas, y por la página web bancatix.com, porque bueno, siempre, y vamos a hacer este comentario, siempre hay aquellos que se aprovechan de los demás, y hemos detectado un canal de venta no oficial que más que duplicaban el precio oficial de la venta de entradas. Vaya. Entonces, pues bueno, también comentarlo, ¿no? Únicamente en teleentradas, y los precios son 30 y 35 euros. Y pues bueno, todavía hay oportunidades, sí. Laura, nuestros espectadores recordarán que cuando hablábamos de la primera edición del orquestal, hablábamos de la necesidad que habíais tenido como colectivo de seguir programando actividades a pesar de las circunstancias. Entonces supuso un revulsivo, ¿no?, que funcionó tan bien. Tuvisteis que reinventaros en otro tipo de formato, no se pudo hacer el Zurbarán Rock, se hizo el orquestal, que funcionó también, que alcanza su segunda edición. Yo ya me atrevo a decir que es una cita consolidada, pero ahora que las cosas están un poco mejor, ¿habrá Zurbarán clásico? Sí, sí, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Siempre ha sido como el foco de nuestra atención, ¿no? Nuestro objetivo primordial, y en torno al cual han girado el resto de los proyectos que hemos organizado desde Metal Castelar, y habrá. Se nos ha retrasado un poquito los anuncios, pues porque bueno, han sido unos meses, la verdad es que otra vez bastante inciertos, pero bueno, habrá. Habrá, y lo contaremos con más en detalle, pero hoy queremos centrar nuestra atención en esta propuesta orquestal que vuelve a traer a la Barcelona Rock Strings hasta Burgos, y que van a actuar en el Fórum Evolución el sábado, con entradas todavía disponibles. Cuidado, solo utilicen los canales oficiales. Laura, una cuestión más. Ya hemos hablado de la calidad técnica de los intérpretes, de que el repertorio que han preparado son los grandes clásicos de la historia del rock, que quienes estuvieron en la primera edición con el quinteto de cuerda se van a sorprender, porque a ellos se suma toda una orquesta. Quiero decir, ya hemos dado unos cuantos argumentos para no perderse esta cita, pero tú personalmente, que lo has vivido desde el minuto 1, ¿por qué estás deseando que llegue el día 2? ¿Por qué alguien que ahora está en su casa viéndonos no se lo puede perder? Es pasión, es emoción y es nostalgia. Te puedo decir que cuando en la primera edición pasaron los primeros 5 minutos, el primer tema, nuestras cabezas ya estaban funcionando y estábamos diciendo, si esto es lo que nos está generando, estos sentimientos y esta emoción se vive en el auditorio con 5 músicos, Burgos no se puede perder tener a toda la orquesta
con un repertorio ampliado y renovado. O sea, vamos a escuchar algunos de los temas que sonó el año pasado porque fueron tan impresionantes que no nos los son podíamos, grandes clásicos, no nos los podíamos perder, pero se han renovado prácticamente todo el repertorio, se ha ampliado a 90 minutos y pues bueno, es lo que te digo, si el año pasado en el primer tema ya teníamos todo el fórum de pie aplaudiendo y moviéndose a pesar de las circunstancias, fíjate que estábamos todos tan encorsetados, o sea, en aquel momento ya estaba todo nuestro equipo, cada uno en su asiento, pensando, esto hay que repetirlo, Burgos tiene que tener la oportunidad de ver a toda la orquesta generando este repertorio ampliado, renovado y bueno, y generando esa emoción, ¿no?, que ya tuvimos en esa primera edición. Pues esto va a ocurrir en el segundo Zurbarán Rock Orquestal, el sábado en el Fórum Evolución, y dentro de poco vamos a disfrutar esta cita. Ya hablaremos luego del Zurbarán del verano. Laura, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por invitarnos. En 8 Magazine continuamos, tenemos que hacer un alto en el camino. A la vuelta les vamos a hablar de una serie de talleres Ciencia para Todos que organizan desde la Asociación Española contra el Cáncer de Aranda de Duero, y vamos a estar también en directo con Gerardo de Mateo en Covarrubias. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine. En este tramo del programa vamos a conectar en directo con Aranda de Duero, donde esta mañana se ha presentado un programa que queremos compartir con todos ustedes y que se va a desarrollar a lo largo de los próximos meses a través de la programación de una serie de talleres dirigidos a los niños y jóvenes de Aranda y sobre todo con el objetivo de generar cultura científica, que eso se va a traducir después, por ejemplo, en aumentar las vocaciones de las niñas en carreras científicas, pero en cualquier caso, en crecer el conocimiento en temas científicos y de una forma atractiva. Ese es el planteamiento de la Asociación Española contra el Cáncer de Aranda de Duero, que son quienes programan esta actividad, como han realizado tantas otras de educación en salud. Vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Aranda de Duero, Eva María Asensio. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eneca. Les decía a nuestros espectadores que esta misma mañana habéis presentado el programa. ¿Cuándo vais a arrancar? Enseguida, en una semana. Mañana. Mañana es la primera cita, el miércoles. Mañana es el primer taller que tenemos que le dedicamos a la célula. Empezamos desde la base de la ciencia a la célula y va destinado a los niños más pequeños que van a empezar en este proyecto, que son los niños entre 8 y 9 años. Entonces vamos a empezar, pues vamos a hacerlo como has dicho todos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes. Tenemos programados talleres hasta final del año. Descansamos julio y agosto por tema de vacaciones, de época estival. Y nuestro objetivo, pues como has dicho, es inculcar la curiosidad por la ciencia, que sobre todo en los niños y en adolescentes vamos a hacer talleres para niños entre 8 y 14 años. Según los talleres, la dificultad irán destinados a unos otros por edades y eso lo que queremos es, pues bueno, plantar una base para los próximos investigadores. La Asociación Española contra el Cáncer siempre uno de los pilares que ha tenido base y de lo que nos sentimos muy orgullosos es de la investigación. Desde 1971 que se creó la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, hemos destinado más de 79 millones en más de 400 proyectos en los que han trabajado más de 1.000 investigadores. Y todo esto lo hacemos para proyectos desde prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, que es la base de la ciencia y es lo que permite mejorar la calidad de vida no solamente de los pacientes de cáncer hoy, sino también de los pacientes del cáncer que haya mañana. Entonces es nuestra, digamos que nuestra insignia ahora, lideramos en los proyectos de investigación contra el cáncer y bueno, pues desde Aranda queríamos hacer un poquito dar nuestra ayuda a que estos chavales, niños, empiecen a tener esa base para inculcarles la curiosidad por la ciencia. Yo creo que son unos talleres que van a ser chulísimos, estamos muy emocionados, muy contentos, muy orgullosos. Claro, Eva, porque se trata de que sean talleres, además, lúdicos, ¿no? Por supuesto, formativos y educativos, pero lúdicos y
Por ese motivo también vais a hacer diferentes grupos de edades para adaptaros a las circunstancias de cada edad y sus niveles, y también para llegar al mayor número de niños posible. Programáis el último miércoles de cada mes una actividad y se va a extender, como decía, hasta final de año con diferentes temáticas, porque la variedad es muy grande. Sí, tenemos temas, pues empezamos con la célula mañana, el siguiente taller va a ser de antioxidantes y iremos complicando pues los primeros van a ser para niños pequeños, iremos complicando los temas en pH, en todo tema de ciencia, ADN, pues todo proyecto científico que va a estar dado por voluntarios, unos voluntarios que son gente que tiene una formación de carreras biomédicas y que son apasionados de la ciencia y apasionados por los niños, y que la verdad que han colaborado con nosotros y van a liderar muy bien este proyecto. Yo decía al principio que vuestro objetivo, como acabas de explicar, es generar interés en los más pequeños por la ciencia, porque de ahí saldrán los futuros investigadores, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer, o en tratamientos, o en prevención, en tantos aspectos, desde vuestro punto de vista, el de la Asociación Española contra el Cáncer, y desde el de toda la sociedad en general, porque a veces en este mismo programa hemos abordado la falta de vocaciones científicas entre las niñas, por ejemplo. Ahí se está produciendo una brecha de género que nos preocupa también como sociedad. Tú eres médico también y estás viendo esa realidad. Y la cultura, sea del tipo que sea, nos enriquece desde cualquier ámbito, por supuesto el de la investigación, pero es que en el futuro nuestros hijos, los que ahora a lo mejor no tienen tanto interés por la ciencia, la mayoría de las profesiones van a pasar por cuestiones científicas, técnicas relacionadas con las materias STEM, como solemos decir. Así que por eso también es tan importante atajarlo desde el principio y desde un punto de vista lúdico. ¿Cuál es vuestra perspectiva en ese sentido? Bueno, yo creo que las cosas gustan cuando las conocemos, ¿no? Y asustan cuando las desconocemos. Entonces, nuestro objetivo es, pues de momento, les vamos a disfrazar de científicos con su bata, con sus gafas, con su todo, como que fuesen investigadores de verdad. Y les vamos a ir enseñando poco a poco cosas y sobre todo que ellos tengan curiosidad de investigar, de descubrir, de qué hay más allá. Eso es lo que hay que fomentar en los niños para que algo conocido termine gustándote, porque lo desconocido siempre asusta y lo que tú conoces siempre es atractivo. Entonces hay que enseñarles desde pequeños. Y eso, pues meterlos en un mini laboratorio que se va a crear en los espacios que hemos hecho, un mini laboratorio para que ellos jueguen, investiguen. Mañana la célula se va a hacer con plastilina, se va a hacer ADN con plastilina para niños de 8 o 9 años y se les va a enseñar pues qué es el ADN, qué es la célula, qué forma parte. O sea, es eso, investigación en un pequeño laboratorio, vestidos de laboratorio ellos. Eva, ¿cómo hay que hacer para participar? No sé, supongo que habrá que inscribirse antes porque el número de plazas es limitado. Insisto en que va a haber muchos talleres de aquí a final de año y que vosotros, la verdad es que siempre informáis mucho y muy bien y difundís la información, pero ¿cómo hay que organizarse? Bueno, los talleres ya nos gustaría que pudiesen más niños. Ahora por el tema COVID les vamos a separar en 2 aulas y 12 en un lado y 6 en otro, que son lo que nos da un margen de seguridad para poder trabajar con tranquilidad. Cada mes se va a mandar a los colegios información sobre qué taller se va a hacer y solamente se va a mandar para las clases en las que va destinada. Es decir, esta vez eran para tercero de primaria, no, tercero sí, de 8 años. Sí, de 8. Y luego, pues según a qué cursos va destinado, pues se va a dar información a los colegios a esos cursos. El día 15 se mandarán unas octavillas que se van a repartir en los colegios y los niños que quieran, pues simplemente llamar a la asociación o llamar al teléfono de Infocáncer o presentarse a la asociación y pedirlo. Eso sí, tienen que ser a los 18 primeros que no se apunten porque no tenemos sitio para más. Ojalá podamos ir poco a poco mejorando las cosas y ir metiendo más niños. Pues
nosotros lo que podemos hacer siempre es ser altavoces de iniciativas tan interesantes como estas, que mejoran nuestro entorno, incrementan nuestra cultura científica en este caso y sobre todo fomentan vocaciones científicas entre los más pequeños, que nos van a hacer mucha falta. Ya nos hace, pero en el futuro todavía más. Siempre es un placer saludarte, Eva. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por este programa. Hasta pronto. Gracias, porque creo que va a ser muy bueno para los niños, pero nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto porque nos parece innovador, nos parece muy participativo y muchas gracias por ayudarnos a difundirlo. Seguro que va a ser un éxito. Muchísimas gracias. Nosotros en 8 Magazine vamos a cambiar de asunto. Estábamos charlando con Eva Asensio, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Aranda de Duero. Ahora nos vamos a ir hasta Covarrubias, donde a punto de celebrarse la Semana Santa ya se están realizando los ensayos para su Pasión Viviente. Esta es la primera vez en la que se puede poner en escena la Pasión. Una vez ha sido declarada de interés turístico regional. Además, venimos de, como saben, unos años en los que no se ha podido celebrar la Semana Santa, así que la ilusión en puntos como Covarrubias es doble. Y hasta allí se ha ido, como pueden ver, mi compañero Gerardo de Mateo. Gerardo, qué buena tarde se ha quedado en Covarrubias. Bueno, hace una tarde maravillosa. A las 6 menos 8 minutitos que tenemos ahora mismo, tenemos un día espléndido y sobre todo un día para ensayar, porque hoy creo que estamos de enhorabuena. Covarrubias celebra sus 50 años de ese Vía Crucis de la Pasión que podemos ver aquí todos los años, y además pues yo creo que este año es especial, ya no solo por los 50 años, sino porque está declarada de interés turístico regional. Tengo conmigo, bueno, aquí hay un grupo de chavales que son los que van a coger el testigo dentro de muy poquitos días para esta nueva jornada de actores, y conmigo tengo también al presidente del CIT, del Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias. Joaquín, ¿qué tal? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Primero, felicidades. Muchas gracias. 50 años, ya sois más viejos que el turrón casi. Sí, hombre, yo creo que Covarrubias merecía esa declaración de interés turístico regional. Se ha intentado varias veces, 50 años ya es tradición y por lo tanto... En teoría son 25, ¿no? Cuando dicen ellos que es tradición, ¿o 20? Sí, a partir de 20, pero hemos cumplido 50, además es una vía crucis totalmente diferente, es muy singular, muy original, y esa singularidad y originalidad es la que ha convencido para que sea fiesta de interés turístico. Es, yo creo que muy bueno para nuestro pueblo, para Covarrubias. Creemos que es el único de esta característica que se hace en toda España. Sí, no hay otro igual. No hay ni en Castilla y León ni en España entera un formato igual que el que tenemos en Covarrubias. Yo creo que es espectacular y por lo tanto todo el público, no solamente de Burgos, de Castilla y León y a nivel nacional, tiene que ir viniendo a visitarnos y a conocer la pasión viviente de Covarrubias. Por si todavía hay alguno que no sepa de qué va esto, cuéntanos así, ¿qué es esto de la pasión viviente? Porque hay otras pasiones vivientes en Burgos muy conocidas, la Molina de Ubierna, Villalbilla, pero aquí es diferente, ¿no? Sí, normalmente son con movimiento o interpretación o actuación. Aquí la interpretación es que consiste en que hay más de 80 esculturas vivas. Actores, pero son esculturas porque se quedan inmóviles y es el público la procesión. El público va tras lo que es la comitiva eclesiástica, con la imaginería normal de la iglesia, los capuchones, etcétera, pero es el público el que hace la procesión a lo largo del recorrido de lo que es la Villa Rachela, ¿no? Y en los rincones más bonitos están los pasos. 11 pasos en calle, 3 en la iglesia, los 14 pasos. La iglesia, que es cuando se hace un momento también un poquito, se mete ya voz, cuando abajo en el río, esas imágenes son espectaculares. Sí, claro, los de calle son una maravilla, es decir, tenemos la última cena como primer paso, en el que los actores se quedan inmóviles mirando a Jesucristo. Tenemos el siguiente paso, que es el de la Anunciación, y la aparición del ángel. Luego la coronación de espinas, Judas,
ahorcado, luego Pilatos cuando se lava las manos, las 3 caídas de Jesucristo, con la Verónica, etcétera, cuando ya se clava a Jesús, cuando ya se le eleva la cruz, la crucifixión, que es una maravilla dentro del soto, es decir, en una isla que hay en el pueblo, y por lo tanto con hoguera, y los Jesucristos están, pues eso, con lo que es nada más el calzón, nieve. Hemos tenido días de nieve, imagínate que llega a ser este fin de semana, que bien podría haber sido, hubiera tocado menos 5 grados. Pues se hace. Sí. No, lo hemos visto imágenes de la Pasión con nieve. Sí, aquí se hace, aquí no se suspende nunca. Incluso si llueve. Solamente la pandemia es la que ha provocado la suspensión en un año, porque el año pasado lo reinventamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Os acordaréis todos. Y hace 2 años pues no pudimos hacer nada. Pero si no serían 51 edición. De esta manera son 50 años. Ha presentado, ya hemos visto en las redes sociales también el cartel, precioso cartel de la conmemoración del 50 aniversario, y me parece fabuloso ese cartel. Sí, yo creo que es un año importante, un año muy especial, y tenemos que dar esa publicidad, no solamente a nivel de Burgos, sino a nivel nacional. Están ahora, teniendo una de esas reuniones que tienen durante semanas, ¿no?, para preparar ese Viernes Santo. ¿Cómo se prepara? Vamos a ver, mira, date cuenta que somos más de 120 voluntarios. 80 actores más o menos, como hemos dicho, pero además está la organización. Hay una estructura ya organizativa, aparte de lo que es el comité de organización, que está integrado a la junta directiva del Centro de Iniciativas Turísticas. Luego hay una comisión de coordinadoras de pasos, es decir, mujeres con experiencia que ellas nos han dicho en cada paso lo que necesitan. Y el CID lo que tiene que ser adquirirlo, comprarlo, hacer que, si es tema de costura, pues que se cosan trajes, etcétera, y luego ya van a ser las que coordinen cada uno de los pasos, la escenificación. ¿Se puede innovar en todo esto? Claro, siempre. Con vestuario, supongo, Sí, de hecho lo hacemos. Es decir, este año estamos haciendo un esfuerzo pues en adquisición de vestuario, en adquisición de lo que son telas, etcétera, que hagan los fondos, y normalmente, y luego la escenificación se va estudiando, y por lo tanto vamos innovando un poco las posiciones. Mira, por ejemplo, tenemos aquí uno de los trajes de los soldados, que estos también se puede ver que son nuevos casi. Sí. Año tras año vamos a... Estas bolsitas son típicas en los pueblos, de las polillas, las polillas, ¿verdad? Sí, es típico. Lo hacemos todos, en los armarios tenemos. No, claro, es verdad. Esto y la lavanda. Y la lavanda, que da muy buen olor. Sí, que estáis preparados ya para todo. ¿Lleváis mucho tiempo ensayando? Sí, llevamos ya unas semanas pensando el paso y, cada uno en qué paso nos vamos a poner y ya, así. Supongo que además os ha ayudado mucho la serie del calamar, ¿no? Que juega así, hasta se quieto, y para vosotros eso os venía muy bien, ¿no? Bueno, nosotros llevábamos algún tiempo más haciendo esos juegos. Porque vosotros tenéis que estar quietos. Sí. Y si hay moscas un día de mucho calor, ¿qué hacéis? Nos aguantamos y normalmente no suele hacer tanto calor. A esas horas no, pero si sale un día de estos, pues aguantarse también. Bueno, ya me extraña que ¿os podríais aguantar? Sí, perfectamente. Eso es la calidad que queremos, Joaquín, y eso es lo que vivimos aquí en Covarrubias, porque son verdaderos actores, se puede decir que por un día. Muchos de ellos sí que están en grupos de teatro, pero ese día es... Además veo que hay buena hornada nueva. Y gente muy joven, que es lo maravilloso, hay lista de espera. Es decir, hay muchos jóvenes que están deseando estar ese día con nosotros, ¿no?, y interpretar. Pues nada, vamos a dejar a los chicos que se vayan cambiando para que tengan ese ensayo y puedan preparar ese Viernes Santo en ECA. Nosotros seguimos por aquí por Covarrubias y nada, animando a estos chicos a que sigan para que sean otros 50 años más. Joaquín, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros. 50 aniversario ya que van a celebrar este Viernes Santo en ECA. Pues felicidades por ese aniversario y también por sacar adelante esta iniciativa en una localidad como Covarrubias que no es fácil. Felicidades de verdad. En 8 Magazine nos despedimos de Gerardo y también de todos ustedes, porque llegamos al final de nuestro tiempo. Volveremos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto, como siempre. Hablaremos de propuestas de viajes y de rutas por la provincia con Enrique del Rivero y demás
más cuestiones en las que ya estamos trabajando, como una nueva edición de nuestro programa Mujer I+D, Igualdad y Desarrollo, que este fin de semana va a tener una nueva jornada en Quintanar de la Sierra. Les adelantaremos lo que va a ocurrir en Quintanar el sábado, pero será mañana. Hasta entonces.